Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de la neurodiversidad, de esas personas que tienen un cerebro radicalmente diferente, realmente diferente a lo que es el estándar de cerebros. Y no voy a hablar de los múltiples síndromes que existen, sí que tenemos aquí uno, ¿vale? El cual me afecta a mí, que además es considerado una neurodiversidad, es un cerebro radicalmente diferente. Entonces están los neurotípicos, que son las personas con cerebros normales, estándares, y están los neuroatípicos, neurodivergentes. De hecho, también se les llama neurodivergentes. Vamos a hablar en primer lugar, según mi criterio, de los que hay, ¿vale? Y luego vamos a hablar, vamos a hablar de los que yo creo y considero. Aquí podría hablar muy bien mi amigo neurólogo, que espero que ponga algún comentario él, a ver qué opina sobre lo que voy a decir. Tengo un amigo que es especialista en todo esto, de los cerebros y la neurología, a ver qué tiene él que opinar, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con los Aspergers. Aspergers, síndrome autista. Además es un vídeo que me ha pedido una persona Asperger que vive en Alemania, me lo ha pedido insistentemente, desde aquí le mando un saludo, es un amigo de la infancia. Bueno, los Aspergers pertenecen al espectro autista, aunque muchos de ellos yo personalmente creo que no lo son, pero sí que tiene que ver con el cerebro del autista, ¿vale? Entonces, dentro del espectro del autismo hay muchas variantes, pero el autista es un ser con un cerebro neurodivergente, neuroatípico, es un cerebro que funciona a nivel totalmente diferente. Tenemos un 0,7% en el mundo de Aspergers, es relativamente poco, es decir, 120.000 personas en el mundo son Aspergers, ni más ni menos no, que muchos de ellos no se diagnostican. Caso que yo conozco una chica, puedo decirlo porque es alemana, me crié con ella, ha sido básicamente mi mejor amiga, pasé la infancia con ella. Y esta chica a día de hoy todavía no lo tiene diagnosticado. Yo sé que es Asperger, también tiene algo de síndrome de Tourette, pero ella no lo sabe. ¿Qué ha pasado? Pues por ser diferente siempre se la ha hecho mobbing, la han apartado, la gente no ha querido tratarla y conmigo se llevaba muy bien, probablemente porque éramos similares, ¿no? Yo no soy Asperger, pero tengo otra movida, ahora lo comentaré cuando toque. Entonces, yo también recuerdo que ella, por su forma de ser, era muy manipulable. Yo era una persona, pues ya de pequeña, muy retorcida, muy viva, ¿no? Cerebralmente hablando. Y siempre acababa aprovechándome de ella, sin pretenderlo, porque nunca he querido hacerle daño. Por eso hoy en día la trato con una deferencia muy importante y como sintiéndome en deuda con ella, ¿no? La defiendo y se escucha el cuervo por ahí gruñir. La defiendo siempre y hay personas que no la quieren tratar por sus diferencias. Y bueno, me estoy enrollando un poco. Es decir, bueno, yo de pequeña pues sí me aprovechaba, a lo mejor los juguetes, ¿no? Lo cuento así como anécdota. Traía juguetes nuevos y le contaba algún rollo para que el juguete se quedara conmigo. O le metía miedo con cosas de fantasmas o con futuras catástrofes. Yo estaba obsesionada de pequeña con que iba a haber una guerra nuclear, era la plena época de la Guerra Fría en Alemania, ¿no? Bueno, en Alemania no, que yo estaba ahí y nos afectaba, ¿no? Entonces esta chica pues cogía mucho miedo, se creía a rajatabla las cosas. Entonces, el síndrome de Asperger, que es básicamente un cerebro que, no sé si lo puedo decir, ¿puedo decir lo tuyo? Sí. Bueno, cámara es Asperger, de condición Asperger. Y eso precisamente hace que lo conozca muy bien el síndrome. Y también hace que nos llevemos tan bien, porque el Asperger es muy compatible con el PAS, que es mi caso, PAS y Savant, que es mi caso. Luego lo explicaré. Tengo ambas historias reunidas en el cerebro. Además, no es mi opinión, es la opinión de un profesional. Y él es Asperger. Entonces, tú también puedes hablar, pero voy a definir un poco lo que sois. Son cerebros, normalmente son muy centrados en una especialidad. Igual que en Savant es muy parecido, es decir, son personas que se aíslan mucho del entorno,
se centran en una actividad. Por eso muchos empresarios están encantados con los Aspergers. ¿Por qué? Porque son excelentes trabajadores. Además lo tenemos Elon Musk. ¿Quién más? Bill Gates. Bill Gates. Son todos Aspergers. Son cerebritos. No siempre el Asperger es muy inteligente. En el caso de mi amiga de la infancia era normal cerebralmente, pero sí son diferentes. Se les conoce por su gran concentración en las cosas. Se concentran de forma brutal. Aquí Cámara es un genio dibujando, es un dibujante excepcional. Se concentran tanto que lo hacen perfecto, se convierten en absolutos genios. Pero no siempre es así. Lo que les diferencia es realmente su conducta social. No son personas que, por ejemplo, los metes en un ambiente, ¿no? Los metes con varias personas, a lo mejor no son capaces, como hago yo ahora con la cámara, mirar directamente a los ojos. Por ejemplo, Cámara, cuando estamos reunidos con más gente, en ese contacto visual me busca más a mí, a lo mejor se está dirigiendo a otra persona y me está mirando a mí, porque les cuesta interactuar socialmente de forma lo que es considerado normal. ¿Vale? Entonces también a nivel emocional parecen muy fríos, porque gestionan sus emociones de otra manera. A esta chica se le murió hace poco la madre y el otro día la pregunté. Ella se distrae completamente de eso y me habla de temas como la sauna, como las mascarillas faciales. Digo, pero vamos a ver, tal, ¿no? Sonia, la voy a llamar Sonia, se llama de otra manera. Sonia, pero ¿tu madre qué? ¿Cómo te sientes? Y es incapaz de explicarme cómo se siente. Y al final sí que lo conseguí. Y me decía, no, es que sí, me siento muy mal, ¿no? Me siento muy mal. Pero no te pueden definir una tristeza, no te pueden definir un sentimiento. Que eso muchas veces se le confunde, digo, pelos de gato aquí. Se les confunde con los psicópatas, pero nada que ver, porque son personas buenas, son personas que son altruistas, son personas nobles normalmente. También habrá casos de Asperger que son malévolos. De Soros se dice eso, pero bueno, no ¿Qué? de Soros, ¿no? No. Bueno, Soros yo creo que no es así, pero bueno, son No. muchos rollos que cuentan. No. Perdón, Bill Gates, ¿no? Bill Gates. Bill Gates, bueno, es uno de los malévolos, se supone. Pero no tienen por qué. O sea, igual que en todos estos, también puede haber savants malvados. Hay muy pocos, por cierto, luego lo hablamos. Pero la diferencia es básicamente que sus cerebros son como más útiles, sí, son más útiles porque se liberan, digamos, de ansiedades estúpidas que tiene, por ejemplo, el PAS, que es en mi caso, que el PAS o el Saban también tiene, o otros cerebros, ¿no? O los cerebros normales que se angustian ante situaciones o emociones. El Asperger es capaz de aislar todo eso y seguir, o sea, es capaz de ver a alguien con las tripas fuera, como yo digo, ahí delante y seguir en su trabajo. Porque no es que no les afecte, es que no son capaces de integrarlo esto. Y a veces, pues eso, hay que entenderlos. Hay una película muy buena que se llama, ¿cómo se llama la película? La vimos tú y yo. Adam, exacto. Ahí lo veis y veis la escena donde el chico, la chica va con bolsas cargadas, sube la escalera y le hace indirectas porque son incapaces. Caso de Cámara no, ¿eh? Él sí que pilla tanto la ironía como las indirectas. Tú Otra cosa es que me la sude. Eso sí, pero normalmente el Asperger no pilla bien la ironía, no pilla bien los chistes, ¿vale? Entonces, o las indirectas, la chica sube y se está cabreando porque no le está cogiendo las bolsas. Y al final se enfada fuertemente y al final dice, bueno, pero ¿qué pasa? Y él es incapaz de darse cuenta que necesita ayuda con las bolsas, porque simplemente su cerebro está en otra parte. Esto me pasó al principio también con Cámara. Me acuerdo con una lata de Fanta que yo le dije, pero ¿por qué no me ofrece? ¿Por qué? Y me cabré y claro, yo no sabía, ¿vale? Luego ya sí que lo entendía. Hoy en día esto ellos pueden aprender, porque pueden aprender conscientemente a mirar por los demás, ¿vale? No es que no sean empáticos, sí que tienen empatía, pero no saben expresar eso, porque es el síndrome autista, están centrados dentro de su cerebro. Entonces no se dan cuenta de esto, que es muy diferente al psicópata, que ahora hablaremos. Hay una diferencia muy grande. A veces se le puede confundir, aparentemente, pero el psicópata no es un autista, es un tío encantador, súper majo. Ellos no, ellos se les ve que les cuesta más abrirse. A lo mejor tienen también poses forzadas. En caso de mi amiga de Alemania, pues a veces tenía como poses muy forzadas, o tienen manías o cosas de estas, ¿no? Esto es básicamente el cerebro Asperger. Físicamente,
los cerebros del Asperger no es que se encuentren diferencias físicas, algo también en el lóbulo frontal, por lo que he leído. Siempre, pero es más sutil. Claro, obviamente con el tiempo se descubrirá que hay diferencias físicas en estos cerebros, ¿vale? Bueno, pues básicamente esto es el Asperger, creo que lo habéis entendido. Habría mucho que decir, pero como vamos a hablar de otros también. Ahora vamos a hablar del síndrome de Savant, ¿no? Que es el que tengo yo diagnosticado. Pero mi amigo neurólogo, que me estará viendo ahora, opina que no, que el profesional que me lo diagnosticó a mí, bueno, diagnosticó, no es un diagnóstico, no es un trastorno, es una forma de ser. Aunque con el Savant también se dice que va asociado a discapacidad, pero no siempre, cuando es adquirido, cuando es el Savant adquirido, no tiene por qué haber una discapacidad. Yo no tengo discapacidades, sí que es verdad que tengo limitaciones sociales. ¿Vale? Y ahora os explicaré, por lo menos en mi caso. Ha habido ahí un lombreras, un troll, que me puso ahí por aquí, no, es que tú ni eres Savant ni eres nada. Bueno, pues claro, obviamente no lo parece, porque yo también disimulo muy bien, he aprendido a disimular muy bien, puedo disimular muy bien las cosas, esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? cómo saber, el Savant se ve claramente por una cosa que también lo tienen otros, que es la sinestesia, es decir, nuestros sentidos están cruzados. Olemos colores, vemos olores, vemos música, está todo como cruzado, y esto normalmente en los niños ocurre, aquí hay un vídeo más atrás donde lo digo, estoy sudando, perdón, ocurre hasta los 3 años en los niños. A los 3 años todos los sentidos están juntos, luego se separan para adaptarse al mundo sensorial, porque si no es un caos. Pero en mi caso yo he aprendido a vivir con ello y a llevarlo bien, pero sí que es verdad que, por ejemplo, y esto también le pasa a Daniel Tammet, que es un Savant muy parecido a mi caso, que es un tío normal, sin discapacidad, él tiene habilidades matemáticas, ¿vale? En mi caso son otras cosas, ahora os lo explicaré. Entonces, el cerebro Savant, por cierto, no lo he dicho, existe 1 entre 1.000.000, somos poquísimos, ¿vale? Así que esto equivale a un 0,0001%, creo que no me equivoco. Y es una discapacidad mental, se supone, que a la vez tienen habilidades extraordinarias, ¿vale? Como digo, en mi caso no hay discapacidad, pero sí que hay imposibilidades sociales. Es decir, yo no puedo, que eso también puede ser paz, ¿vale? Personalmente sensible, que creo podría ser confundible. De altas capacidades, que podría ser mi intelecto por ahí, no lo sé. Pero bueno, esto lo diagnosticó un profesional. Entonces, sí que es verdad, cuando estoy en sociedad y hay mucha gente, yo los veo como el color lila, color morado. Para mí el color morado es una amenaza. Y los edificios altos, por ejemplo, no puedo ir a ciudades, los veo como números 9, ¿vale? O negros como cuervos o cosas así, ¿no? Estos son percepciones. De esto no hablo, pero es así. Entonces me siento mal, me siento mal. O, por ejemplo, no tengo gran cantidad de amigos hoy en día. Hubo un tiempo que sí, pero no me siento cómoda. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho ruido, el ruido me distorsiona mucho, me distorsiona y tengo una sobreestimulación de los sentidos. Esto corresponde a los PAS. Pero también al Savant le ocurre porque se mezclan con la sinestesia los sentidos y te vuelves loca, no puedes soportarlo durante mucho tiempo. Entonces, esto le pasa a otros Savants. Savants famosos ha habido bastantes. Está Kim Peck, sobre el cual está basada la película Rain Man, que os la recomiendo. Ese es el típico Savant de nacimiento que tiene discapacidad. A lo mejor va así, de lado, o tienen caras raras, o, bueno, todos los Savants tenemos alguna cosa, ¿no? Yo tengo muchas manías también. Tenemos manías y cosas, nos aislamos. En esto nos parecemos también a los autistas. Hay cosas, ¿no? Habilidades extraordinarias. ¿Por qué? Porque el Savant, lo que ocurre es que el cerebro, la parte derecha predomina sobre la izquierda, absolutamente. La parte izquierda casi queda anulada y se usa totalmente la parte derecha, ¿vale? Bien puede ser por accidentes, por golpes en la cabeza. No voy a decir mi caso, pero tengo mis sospechas por lo que fue. No lo tengo de nacimiento, está claro. Sí que ya de pequeña ya mostraba estas movidas, pero luego hay el que nace así, con el cerebro así. Pero normalmente son golpes. Hay el matemático, que ahora no sé el nombre que es de color, de negro, que desde el avión va dibujando perfectamente, sí, con todo detalle, que tiene habilidad espacial brutal. Ese es autista.
Tiene un- No, es Savant. Padece un autismo severo. Sí, autismo y Savant. A veces se mezclan estas cosas, ¿eh? También hay Asperger Sí. con Savant, etc. Sí, En este caso sí que es autismo con Savant. De sí. hecho, se aísla mucho, pero es Savant, Sí, totalmente, sus porque capacidades tiene... serían sí, propias de este síndrome. exacto. Al tío lo cogen, lo llevan en helicóptero a Nueva York, a Manhattan, y luego hace un dibujo exacto de lo que había Exacto, visto. como una fotografía, pero con todos los detalles De al todas segundo. las ventanas de cada rascacielos. Exacto. Cómo estaban los coches en cada momento. Todo. O sea, eso. Entonces, claro, han hecho muchos experimentos y quieren conseguir este síndrome en personas normales, pero es imposible porque hay que dañar una parte del cerebro para poderlo conseguir. Exacto. Existe el caso de un tal Padgett, que este es un Savant adquirido. Ajá, como yo. Sí, él antes, en su juventud, era un chico normal, más bien cortito, que un día le pegaron una paliza y de repente se encontró que Cálculo, ¿no? Este es sí, el todo cálculo, sí. empezaba a ver fractales y patrones matemáticos en cada cosa que miraba. Exacto, esto es Savant, puro Y ahora es duro. un genio de las matemáticas, pero también exacto. tiene trastorno obsesivo compulsivo y depresión. Va de la mano. Yo también tiendo a la depresión, la intento controlar, controlo muchísimo, es muy normal, ¿vale? También, pues, muchos pues tienen eso, TOCs, ¿no? Todo, Sí. o sea, siempre va asociado a algo, pero esos son trastornos que van asociados a la neuroatipicidad, ¿no? Sí, recibes un regalo por Exacto. una parte, pero una desventaja por otra. Exacto. Entonces también, por ejemplo, el George y Charles Finn, que son también genios de cálculo, los dos tienen Savant de nacimiento. Y el caso Daniel Tammet también es un Savant adquirido, recibió un golpe, y es un genio matemático del copón. O sea, buscarlo en YouTube vais a alucinar. Y os preguntaréis, bueno, ¿y tú, que pareces normal, qué habilidades tienes? Sí que las tengo, sí. Y lo mío es una cosa asombrosa, brutal, y ahora no estoy aquí echándome flores, simplemente la verdad, es con el olfato, ¿vale? También existe Savant del oído absoluto. Se sospecha que Mozart era Savant, que tiene un oído absoluto para la música, que pues componen en sueños. En mi caso es el olfato absoluto, ¿vale? Y hay otra cosa que ahora os lo explicaré, el olfato absoluto, es decir, yo puedo oler miles de olores y separarlos. Lo normal en una persona normal creo que son hasta 6 fragancias a la vez que pueden recordar. Yo puedo recordar todas. De hecho, disfruto cuando entro en una perfumería y empiezo a decir, esta es tal. O cualquier persona por la calle puedo saber el perfume por el nombre y huelo todo. A veces es un auténtico castigo porque estoy oliendo personas que están a 50 metros ahora mismo. Estoy percibido como iba a decir como un perro, pero en mi caso es mucho más. Es como una rata de Gambia. La capacidad olfativa es brutal. Y a veces me molesta y me tengo que aislar, ¿no? Me molesta, me llega a molestar muchísimo. Ahora mismo estoy percibiendo todo tipo de olores. Los gatos, los areneros, a cámara que se acerca, que hueles a taller mecánico, siempre te lo digo. Lo percibo todo. Una vez, trabajando con una persona que espero que vea el vídeo y puede decir que sea así, lo pongo de ejemplo, pues esta persona entró en el edificio, que era un hotel donde yo trabajaba, muy lejos, y le dije al cocinero, le digo, ahora llega este hombre. Dice, venga ya, ¿cómo lo sabes? Adivina. Digo, no, lo estoy oliendo. Al rato, tuvo que pasar un montón de recovecos y al rato ahí estaba, ¿no? Le estaba oliendo. Bueno, pues esto me pasa a mí. Luego hay otra cosa que me pasa. Y es que durante mucho tiempo, mucha gente que me conoce pensaba que yo era adivina o clarividente, o de hecho he escrito un libro sobre eso, ¿no? Yo misma llegué a pensar, bueno, pues tengo capacidades de clarividente y además incluso me escondía y me castigaba y pensaba que estaba endiablada y cosas así. Pues no, es simplemente esta persona, bueno, este profesional me dijo, no, lo que haces es mentalismo. Tu cerebro hace algoritmos, está desentrañando algoritmos, y es cierto. Y esto va a más. Cámara, que anda por ahí, puede explicaros que a lo mejor me enseña una foto de sujetos que yo no conozco de nada, ¿verdad? Así es. Y el acierto es un 90% de todas las características. El otro día estábamos sentados aquí en un pueblo pesquero tomándonos algo ya hace unos días y le dije lo que me pasa habitualmente y le dije, mira, ¿ves? El que pasa ahora, casado, divorciado y el marido no se lleva bien con él y hay problemas en la cama, ¿no? O cosas así. Te dije, esa tiene ahora mismo, va a tener una cita con un chico y tal. Todo eso me llega, no lo puedo evitar y lo veo en sus expresiones faciales, microexpresiones, todo eso mi cerebro lo calcula, ¿vale?
También hay mucho, como diría, mucha capacidad para los idiomas, ¿vale? Aprendo los idiomas de forma muy rápida. No me he puesto a prueba, como por ejemplo Temet, lo retaron a que aprendiera islandés en un mes, o algo así, y luego hice una entrevista y es el idioma más difícil del mundo, y el tío habló asombrosamente islandés, ¿vale? Con los números también me llevo bien. Los números, yo por ejemplo veo las cosas en números, asocio a los nombres números, ¿no? Eso no lo puedo evitar. Entonces, en mi caso es esto, que tampoco es, diría, que, dime. Sí. No, ¿ibas a decir algo? Sí. En mi caso tampoco es que sea tan extraordinario, bueno, sí, pero no quiero tampoco aquí parecer presuntuosa. Cámara, que convive conmigo, sí que lo sabe, ¿vale? También hay cosas que yo misma no puedo entender, como por ejemplo me llegan informaciones sobre crímenes cometidos y cosas que ya, pero estoy segura que se debe al síndrome. Estoy segurísima que hago algoritmos y capto micro cosas que los demás no captan. Como una inteligencia artificial que está aprendiendo constantemente, pues mi cerebro funciona de forma similar, ¿vale? A cambio, pues tengo muchas historias y tengo que disimular mucho con las personas y muchas veces callarme y literalmente hacerse la tonta porque puedes parecer pedante porque te están hablando y tú ya sabes de qué va eso, has aprendido, por ejemplo, voy a la consulta médica, me tengo que aguantar porque si no el médico me va a llamar la atención, pero cuando me está diagnosticando a mi madre o lo que sea, yo ya me he leído, o sea, ya tengo memorizado todo lo que está diciendo, porque por ejemplo, medicina llevo aprendiendo por mi cuenta básicamente desde los 7 años y no he parado. Probablemente en mi cerebro haya más información sobre medicina que en cualquier médico ya jubilado, probablemente, pero no puedo hacer alarde de ello porque no soy doctor, ¿vale? Y así, Cámara lo sabe. Entonces, esto es así, estos cerebros funcionan así, mucha capacidad de... Y he hablado ya mucho del Savant. Dime, quería hablar. Por añadir algo, Sí. hay algunos expertos que dicen que este tipo de capacidades extraordinarias, propias del Saban, que en realidad todas las tenemos, pero están como latentes en el cerebro. Correcto. Lo que pasa es que, al parecer, no las tenemos de manera visible porque no nos es útil. Eso es que es justo eso. Desde un punto de vista evolutivo. Todos tenéis esto que tengo yo y lo que tiene Kim Peck, ¿no? O estos Savants famosos. Sí. Todos lo tenéis, pero ¿qué pasa? Que de momento los científicos no pueden llegar a esa capacidad a no ser que dañen partes de la parte izquierda. Sí. Entonces, hay gente que se ha querido inducir esto, pero no es aconsejable, ¿no? De hecho, todas las tenemos porque, por ejemplo, estoy segura. Por poner un ejemplo, cuando vamos en bicicleta, si no lo sabemos, pero el cerebro está haciendo un montón de cálculos matemáticos. Correcto. Está midiendo el equilibrio, la distancia, el diámetro y un montón de cálculos matemáticos complejos. Muy bien explicado. El savant es eso, que sabes cosas y no sabes por qué las sabes. Así es. Yo no sé por qué las sé. Y a veces sé cosas, digo, este tal, tiene tal edad, este hombre tiene esta edad, ha nacido tal día, este es ¿cómo se dice? Es Acuario, es Capricornio, ha nacido en enero y no sé por qué lo sé, es que no lo sé, una cantidad de información que no lo sé. Y es eso, es como cuando conduces un coche, que automáticamente metes las marchas y no está, ay, mira, lo he hecho, pero lo has automatizado. En estos casos se han adquirido de gente que se ha dado un golpe en la cabeza y ha realmente renacido con capacidades extraordinarias, pero con desventajas en otras. Es al parecer por la propia plasticidad del cerebro. Exacto. Cuando se produce una lección, para poder seguir funcionando, se adapta. Se adapta y desarrolla más. Para poder seguir funcionando. Es eso. El cerebro es una cosa extraordinaria, sí, tiene mucha plasticidad. Correcto. Pero claro, como os digo, de momento todos tenéis esto, pero lo tenéis dormido, lo tenéis, porque en este mundo no hace falta realmente. Por eso yo creo que nuestro cerebro está sobrecapacitado capacitado para cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Realmente usamos muy poco potencial, es cierto esto, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los psicópatas, ¿vale? Y claro, es un cerebro diferente y hay diferencias físicas también. El psicópata en el lóbulo frontal tiene una masa blanca, se llama masa blanca, enorme, un campo enorme de células blancas, ¿no? Se dicen así. Los anteriores no tienen maldad, pero el psicópata sí es malvado, es intrínsecamente malvado. ¿Por qué? Porque tiene una ausencia total de empatía hacia los demás. Como he dicho, el Asperger también lo tiene, pero no es una empatía, una falta de empatía malévola.
sino que simplemente no se da cuenta, ¿vale? No se da cuenta porque está centrado en sí, pero el psicópata sí se da cuenta y es un ser, aquí hemos hablado mucho de psicópatas, no os voy a decir ya mucho más, su cerebro es abruptamente diferente, ¿vale? No confundáis nunca a un Savant o a un Paz o a un Asperger con un psicópata, no tiene nada que ver, aunque puede parecerlo, pues el psicópata siempre va a entraros como muy amable, muy llamativo, muy alegre, muy guay, os va a traer, porque imita las emociones, las imita y las aprovecha para... Básicamente, ¿cómo se define un psicópata? Es un ser que solo vive para sí y que todo a su alrededor está a su servicio. Es un depredador. Es un depredador, exactamente, un depredador que está dentro de la sociedad, casi todos Se infiltra están... en la sociedad, por llamarlo de alguna forma. Se dice que hay un 1%, yo no estoy de acuerdo, creo que hay muchos más, me he topado con muchos, con lo cual no creo que sea un 1%, es decir, 60 millones de personas en el mundo son psicópatas, pero yo creo que hay muchos más. ¿Dónde pululan? Pues muchos médicos, muchos psiquiatras, muchos en la política, muchos carniceros, o sea, hay profesiones... Ah, hay cocineros. Sorprendentemente se ha hecho un estudio que hay muchos cocineros psicópatas. ¿Por qué será? Yo cocino, cuidado. Él no tiene nada de eso. Bueno, básicamente ya hemos hablado mucho de esto y ahí tenéis a Daniel Pérez con su canal que habla de ellos. Tenéis muchos expertos aquí que hablan de ellos, pero nos llaman mucho la atención porque son malévolos puros. Y sus cerebros funcionan de una forma que tienen totalmente anulada, o sea, para ellos, a ver, ¿cómo explicarlo? Por ejemplo, bueno, yo no porque no como carne, pero ahora, por ejemplo, vosotros, ¿no? Vosotros, mira, os traen el filete de pollo y lo coméis tranquilamente y no pensáis en nada. Y no sentís mal, pues para él es lo mismo matar a una persona, si hace falta porque le molesta para algo, es lo mismo. Pues como el lobo cuando se come una gallina. Sí, no es algo personal. No tiene nada contra la gallina, no la odia, solo sabe que está muy rica. Exacto, es simplemente eso, ¿vale? Entonces no es nada personal contra el que va a dañar, sino que simplemente le molesta o le hace sombra en algo o se sirve de él, de sus recursos. Tiene algo que le puede servir. Le puede servir. Entonces son personas que no... Los demás, todo el entorno le importa un rábano, nadie le importa más que él mismo. Él quiere a toda costa pues un depredador que va a comerse a todos, ¿vale? Un lobo feroz, aunque los lobos son majísimos, va a comerse a todos con tal de salirse él con la suya, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí lo de los psicópatas no digo mucho más, porque hemos hablado mucho de ellos y es un neuroatípico, es completamente un cerebro totalmente diferente. Los del síndrome de Tourette es un síndrome, no vamos a meter ahora síndromes que también son neurodivergentes. El síndrome de Tourette sí podría serlo, pero es una afectación sobre la dopamina y la serotonina, y insultan, tienen tics incontrolables. Mi amiga esta tenía un poco de esto, pero no lo voy a incluir. Lo que sí que voy a incluir son las personas PAS, persona altamente sensible, ¿vale? Con altas capacidades. Vamos a hablar de estos. Bueno, mi amigo neurólogo dice que yo soy esto y que este profesional se haya equivocado con el diagnóstico, pero no lo creo porque no tendría estas historias, estas movidas extraordinarias con el olfato y con este algoritmo de pillar cosas que otros no pillan. O sea, no me cuadra del todo, aunque sí puede ser que en mi caso haya algo, ¿no? Aquí sí tenemos un porcentaje muy alto, el 15 a 20% de la población es PAS. Son muchos, son muchos, es casi un cuarto de la población de todo el mundo son PAS, ¿vale? Con lo cual son personas que, ¿cómo lo definiría eso? Hay una sobresaturación de estímulos a nivel sensorial y psíquico, ¿vale? Son personas que, por ejemplo, esto a mí me pasa, es que los ruidos, los sonidos, por ejemplo, el rascar, ¿no? Sobre pizarras, pero bueno, eso casi a todos. Ruidos de bebés llorando, yo me pongo malísima y no tengo nada contra los pobres bebés, pero no puedo escuchar a un niño llorar, me duelen los oídos. O en un bar donde hay mucho ruido, yo tengo que salirme. No soportamos los ruidos, no soportamos... yo, por ejemplo, en mi caso, voy a Barcelona y veo mucha gente, llega un momento que tengo que cerrar los ojos, me tengo que apoyar y decir, basta. O me desoriento por esta sobreestimulación ambiental, ¿no? O un barbaco lleno de cazulos hablando de petis. Esto también, pero esto lo tengo en común con cámara. O sea, por eso nos llevamos también, porque le pasa exactamente igual. A los Aspis también les pasa.
también se sobreestimulan mucho con todo alrededor. Coincidimos en muchas cosas y claro, ¿qué pasa? Que mi sensibilidad es tan espectacular que compensa un poco lo suyo donde no, y nos complementamos muchísimo. Yo de él he aprendido, por ejemplo, a ser más impasible, a no desvelar cosas. Es que hoy se lo he dicho, digo, es que he hecho una evolución espectacular en eso, y eso se lo debo a él. Y él, gracias a mí, probablemente, pues se ha hecho más sociable, más expresa mejor sus emociones, ¿no? Nos hemos complementado de una forma brutal, que nunca lo hubiera pensado. Pero sí, eso no, se Sí, ríe. ahora he deconstruido mi masculinidad tóxica. Una ironía de las suyas. Bueno, los Aspis en teoría no las pillan, pero él sí, ¿eh? Bueno, aparte que él es muy inteligente y siempre tenemos de qué hablar y debatir. No todos los aspis son iguales. No, todos los Aspis no son iguales, eso está claro. Pero en tu caso hay mucha inteligencia. Bueno, en muchas cosas es que nos complementamos, porque él tiene un conocimiento sobre política y cosas, términos, ortografía, que a mí me aporta tanto, ¿no? Porque a mí me gusta también la ortografía bien hecha, pero siempre me dice, este acento, esto no sé qué. Entonces aprendemos mucho el uno del otro, mucho. Yo le aporto más la parte emocional que a él le falta, el equilibrio por ahí. Le digo, mírale más a la gente a los ojos, porque tal, y nos equilibramos. Y va muy bien la cosa por ahí. Bueno, estábamos hablando de los PAS. Bueno, eso, que tienen la persona altamente sensible, pues le afectan las cosas en demasía, ¿no? Tienen una sensibilidad casi atormentada, ¿no? Es un cerebro que siente mucho, perciben lo mismo que perciben el dolor emocional de una forma brutal, también perciben lo bello. A mí me pasa, yo cuando fui a la Alhambra, bueno, la amiga que iba conmigo lo sabe, me puse a llorar. Cuando veo algo muy bello o una puesta de sol o estoy ante el mar, me pongo a llorar muchas veces de lo que me emociona. Cámara me mira y no me entiende, no me entiende y dice, bueno, ¿estás tonta o qué? Y me pongo a llorar ante las cosas que son bellas o por ejemplo, cuando he escrito poesías, ¿no? Como lo siento y ese desgarramiento en la literatura, o cuando estoy leyendo a los grandes, literatos grandes, ¿no? Cómo se expresan, ¿no? Bueno, me desgarra y empiezo a llorar muchas veces. Una frase que escucho me hace llorar de una forma, me brotan las lágrimas. Y esto es muy típico del PAS. Pero también para lo malo, claro, para lo malo sentimos muchísimo el dolor ajeno, somos muy empáticos, la empatía es absoluta, todo lo que a otros le pasa, a lo mejor alguien tiene dolor de cabeza y al rato a mí me puede llegar a doler la cabeza porque lo hago mío y eso es muy malo, ¿no? Entonces, bueno, esto es la persona PAS. Y luego sí, normalmente va asociado también a altas capacidades, ¿eh? Las personas PAS tienen altas capacidades, suelen tener talentos múltiples cosas, se dedican a muchas cosas a la vez, tienen talento para el arte, para el cálculo. Sí que es mi caso un poco, ¿vale? Parece que me estoy echando todo el rato flores. No, hombre, no. No es eso. También tengo cosas malas, ¿eh? Muchas cosas malas, muchas manías, soy muy desconfiada. Bueno, no viene al caso, solo quiero aclarar esto que estoy hablando de que pasa esto, ¿no? Los PAS sí que tienen muchísimas altas capacidades, dispersas cosas que se pueden dedicar, le gustan de todo un poco, ¿no? Por eso en este canal, Savant, vale, pero es que el PAS también le pasa eso. Bueno, pues más o menos hemos hablado de los diferentes tipos. Hemos hablado del PAS, de la persona altamente sensible con altas capacidades, de los Aspergers, de los psicópatas y de los Savant. Creo que estos son los que más reúnen esto. Y bueno, aquí nos hemos juntado el hambre y las ganas de comer con dos biodiversos, iba a decir, neurodivergentes. Y como digo, ha ido bien, ha ido muy bien porque nos llevamos genial y nunca nos aburrimos juntos y siempre tenemos que hablar. Todos los días tenemos algún tema que hablar. Él sabe escuchar muy bien y a mí me gusta mucho hablar. Y eso es cierto, o sea, a mí me gusta más hablar, más fluida, y a él le gusta más escuchar. Entonces, bueno, pues hemos ido realmente aprendiendo el uno del otro y eso es lo importante. Y muy bonito, la verdad que estoy muy contenta, supongo que él también. Bueno, pues hasta aquí, espero que habría mucho más que decir como siempre. Si veis algún apunte interesante que se me haya pasado, como siempre comentad abajo, ¿vale? Yo contestaré y sería bastante interesante si conocéis a alguien o sois vosotros alguno de estos casos, ¿vale? Como mi amigo de Alemania, le mando un beso muy grande.
que me lo ha pedido y por fin le he hablado del Asperger, aunque se podía hablar mucho más, ¿eh? Son personas muy especiales, desde luego, muy especiales en el buen sentido. A veces supongo que también si la persona no sabe que es Asperger, pues, y la persona no sabe que estas personas son lo que son, ¿vale? Porque son, no es que tengan, no es un síndrome, Es una condición. es una condición de ser, de cerebro, no es algo patológico. Cuidado, no es una patología estas cosas, sino que son cerebros diferentes. Lo dejo claro, insisto mucho en esto. De ahí las palabras neurodivergentes, neuroatípicos, de ahí estas palabras. Entonces, cuando se sabe que lo tienen, o sea, que lo son, perdón, ya iba a decir que lo tienen, es más fácil tratarles. Es mucho más fácil tratar a estas personas. Por eso es importante en sociedad no juzgar. Y a veces que os hieren, os hacen algo, preguntaros primero antes de ir a destruirlo todo, si esa persona no es diferente o tiene alguna condición, o está pasando también por algún trastorno o alguna cosa que puede también ser un condicionante, ¿no? Eso sí, cuando estamos ante un psicópata, desde luego es el que hay que evitar, porque estos sí que son depredadores y no son fáciles de reconocer. A los otros sí, se les reconoce. Al Saban sobre todo porque es muy pedante. Y lo sé, lo sé. De hecho, mi padrastro me llama 14 ciencias. 14 ciencias, no 7 ciencias. O sea, lo ha aumentado por eso, porque claro, ya tengo fama y muchas veces pues me han puesto por ahí comentarios en Facebook. Es que vas de sabionda, que tú de qué vas. Pues sí, lo reconozco. Claro, es una de mis faltas graves que a veces no lo puedo evitar. Intento disimular, intento pasar desapercibida en las cosas. De hecho, lo consigo y disimular mucho, pero a veces no lo puedo evitar. Es verdad que a veces en las consultas médicas se me ha ido la cabeza, he dicho, no, esto está así, 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 así. Y el médico quedarse bastante así, ¿no? Pero normalmente eso sería falta de humildad. Y hay que ser humilde, aunque tú sepas más que esa persona, o puedes pensar, bueno, mira, ¿qué está contando? Aguantarse a veces es muy importante, porque la humildad es eso. No a toda costa tienes que hacer saber que sabes más o que eres diferente. No interesa, es que no interesa llamar la atención, porque aquí viene el gato negro. Si os contara que hasta los gatos os entiendo, bueno, los gatos tienen su forma de hablar. Aquí le digo muchas veces a... Bueno, el veterinario, ahí no me pude aguantar y le dije unas cosas cuando mi gata estaba en el veterinario que el hombre se quedó bastante flipado. Pero no lo tendría que haber hecho. No lo tendría que haber hecho. Ahora me arrepiento porque puede pensar, ostras, está teniendo una cámara oculta en el transportín. Pues no, era real, era real. Bueno, hasta aquí lo dicho. Comentar lo que tengáis que comentar, que será un placer contestar y espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo, que creo que voy a hacer uno sobre Alzheimer y todo lo relacionado a la demencia, porque creo que algunos lo sabéis que he hecho un curso hace muy poco sobre esto. Entonces es un tema también que se tiene que hablar, ¿vale? Creo que eso puede ayudar a muchas personas a entender qué les pasa, o sus padres qué les pasa, o sus abuelos qué les está pasando. Muchas gracias por verme y un beso muy grande. Nos vemos muy pronto. ¡Mua! Besito.